Uno de los mangas más sonados del año pasado y del que prácticamente todas las personas amantes del manga japonés fueron spameadas hasta el cansancio para que se lo leyeran, lleva el nombre de Overflow. Por favor, no se retiren. Lleva el nombre de Chainsaw Man, que sus siglas se confunden mucho con el modismo chileno y uno pensaría que en realidad lo están insultando de a gratis. Y si bien no quiero ahondar en los factores que pudieron potenciar la popularidad tan grande que tuvo siquiera antes de tener una adaptación o a lo mínimo del anuncio de la misma por parte de MAPPA, sí quiero hablarles sobre lo que a mi perspectiva son los elementos que este manga ejecutó de maravilla, porque venga, la premisa y hasta el ambiente son bastante de un shonen moderno, incluso de la nueva escuelita que Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man están haciendo. Pero como siempre decimos en este canal, importa mucho más lo que se haga con los elementos establecidos que los valores en cuanto a premisa. Y esto, Chainsaw Man no solo lo sabe, sino que lo abraza de una forma tan espléndida que a la larga y mientras vas leyendo más y más el manga, es imposible que no logres tomarle cariño a los personajes y al mismo manga como tal, al grado de que te terminas volviendo en un fanático que se pregunta ¿por qué diablos no había leído esto antes? O ¿por qué aún existen personas que no le han dado un vistazo? Y todo este furor, Chainsaw Man lo generó con poco más de 97 capítulos, siendo la fórmula de su ascenso a la fama una que no muchos shonens se atreven a tomar por el miedo a ser tachado de genéricos. Y esto es precisamente lo que quiero comenzar a abordar para hablarles a fondo de Chainsaw Man. ¿Qué onda, gente de YouTube? Mi nombre es Ketsu y hoy los invito a ver este video donde hablaremos con sinceridad sobre los aciertos y fallos que Chainsaw Man usa a su favor para demostrar el por qué tenía que existir sí o sí. Chainsaw Man puede que sea una de las franquicias más populares del momento en el manga, o al menos en esta parte del mundo ha causado un furor tan grande que la misma mercancía de este se vende como pan caliente. Y lo más sorprendente de esto es que ni siquiera tiene un anime realizado. Está apenas siendo trabajado por parte de MAPPA, pero solo tenemos un tráiler que salió hace casi un año. Y aclaro que con esto no digo que no haya más mangas así, porque de que los hay, como lo serían Vagabond, 20th Century Boys y por supuesto Berserk. Pero la diferencia de estos nombrados es que pertenecen a una demografía a la cual es muy difícil de adaptar al anime por el nivel de detalle que tienen sus dibujos, caso contrario con un shonen que por lo general cuenta con dibujos mucho más sencillos y sin tanta explotación en los paneles, y claro está que con una escritura mucho más sencilla en cuanto a estructuración o profundización de sus respectivas tramas, abriendo el video con esto que es parte fundamental de Chainsaw Man. Y hablo de la sencillez. El primer capítulo de este manga te pone en contexto de manera rápida sobre cómo se rige ese mundo, quiénes son las figuras antagónicas que se tienen que confrontar y los problemas personales y del bajo mundo a los que el protagonista está ligado. Les juro que desde que leí Kimetsu, que ya va para 2 años, no veía que un manga iniciase de golpe, porque todo ese capítulo te habla de frente y de sus intenciones desde las primeras páginas. No se avienta un rollo de misterio vacío sin más, porque eso se tiene que construir una vez que conocemos más a los personajes. De nada me sirve a mí saber el daño, terror y odio que causó el demonio pistola si ni siquiera sé cómo funcionan los demonios de ese mundo. Y la manera en la que Chainsaw Man trabaja esto es de forma visual y personal. Uno no es que empatice con Denji por el cómo vive, porque eso nos tiene sin cuidado, pero cuando sabemos que lo han estado estafando es cuando nos sentimos felices que haya podido salir de ese infierno de vida. Ahora, aquí viene el elemento clave que hace funcionar a un shonen y volverlo diferente del resto de la ola, y ese es el darle una identidad propia al mismo. Para esto, el autor Fujimoto se encarga de darle una estructura a todo lo que rodea al protagonista, darle cierta vida y emoción a esos lugares abandonados que de una u otra forma sirven para reflejar el mundo tan caótico en el que se vive día con día. El temor a los demonios es una cosa que se tiene por lo que la gente sabe que son capaces de hacer, pero ese mismo miedo resulta contraproducente una vez que Makima nos revela que el poder neto de un demonio es proporcional al miedo que se les tiene. Esto por la superficie se queda en lo coherente y hasta puede que en lo vago, porque entonces basta con dejar de temerle a objetos o acciones e incluso circunstancias para que los demonios
dejen de existir. Pero ahí viene otra vez el tipo de vida que tiene cada persona, pues no se trata de evitar tener miedo, se trata de enfrentarlo de frente, aun si uno se siente preparado o se está mojando los pantalones. Y si hablamos de los demonios, es de ley que tengo que mencionar a los cazadores que nuevamente involucran de forma directa al tipo de vida que lleva cada persona. Hay quienes tienen sus razones más ligadas a la necesidad, otras personas dejaron crecer un odio hacia cierto demonio y algunos ni siquiera saben qué hacer con sus vidas. Esto del propósito personal es algo bellísimo en Chainsaw Man, porque mientras Denji tiene el anhelo de tocar los pechos de una mujer, Agi, personajazo por cierto, tiene todo el pasado y motivación de un auténtico protagonista. Sin embargo, el prota es Denji y es a través de sus ojos, de su mentalidad infantil y crédula que la historia pasa frente a nosotros. Ese es el nivel que Chainsaw Man tiene a la hora de darte un mensaje, porque los personajes relajados y tranquilos son todo lo que debe ser la vida. Si no la disfrutas, terminarás siendo aprisionado por tus propios temores y hasta de los vicios que uno juraba nunca caería en ellos. Puede que los mayores errores que tenga la obra son el poco tacto a la hora de trabajar las sutilezas y decirte casi que en la cara quién será el antagonista desde el capítulo 3, o incluso darte una pista de los personajes que se van a rajar con solo conocerles un poco. Pero entonces, ¿quiere decir esto que Chainsaw Man es malo? Para nada. Creo que eso no debería entrar a debate siquiera, porque si algo hace bien que la trama, personajes, narrativa, mensaje e identidad funcionen de manera increíble, es la directriz que toma este shonen. Y acá toca un punto que no se le valora mucho como es debido a Chainsaw Man. O sea, sí, se resalta a eso, pero no tanto como a lo visual y comercial. Y me refiero a la crudeza. Les juro que la tensión que tiene este manga es una locura. Uno, al igual que los personajes, está con el temor pendiente de que no se los vayan a rajar en el siguiente panel, asesinado por un demonio o por una persona. Que esto es, creo yo, lo más inquietante, pues toda persona que conocemos acá tiene unas intenciones claras para con los demonios, pero si sus vidas están condicionadas a la vida de otra persona, lo van a matar sin dudar un solo pelo, como lo fue Kobeni con Denji, que creo es el ejemplo más claro que tuvimos. Este rasgo tan violento de ella para con los humanos demuestra lo humanizada que está, porque venía de tener uno de los pasados más hijos de puta de su obra. Es que resulta inaudito que de entre todo el cast solo Aki muestre un signo de empatía por otras personas, con lo cual podemos pasar al apartado de los personajes. Chainsaw Man tiene un punto clave el cual logra que su simple nombre sea recordado una vez que lo miras, y ese peso lo tienen sus personajes. Desde sus mismos diseños, que son simples pero con las características adecuadas para que sean fáciles de reconocer, hasta sus interacciones con el resto de su mundo, son los rasgos más sobresalientes que yo puedo mencionar. Digo esto porque el autor supo darle una presencia a cada personaje. No hablo de personalidad porque eso es diferente y acá sí que no tiene mucho de dónde contar. Me enfoco más en las situaciones que ellos mismos deben enfrentar capítulo a capítulo. El cómo cada uno tiene sus propios métodos para sobrellevar el estrés, fumando, comiendo, llorando. Todo esto solo es un indicio de la cuesta vida que les tocó vivir. Bueno, tú no, Makima. No nos dieron tu pasado. Y no quiero desaprovechar la oportunidad de resaltar el espléndido personaje que fue Aki. Miren, creo ciegamente que este sujeto es el mejor personaje que tiene su obra, porque hace todo lo que un secundario debe tener: identidad, ideales, pasado, meta en concreto, una manera de brillar por su cuenta pero sin opacar a su protagonista. Más bien, debe ser el soporte para que éste tenga desarrollo, debe tener diálogos con peso y trasfondo coherente y sobre todo, debe contar con una evolución directa y limpia. Todo esto, Aki lo consiguió teniendo sus objetivos claros mientras aprendía a valorar aquello que más necesitaba, un amor fraternal que encontró en Denji y Power. Te juro que yo siempre supe que este personaje iba a tener una muerte horrorosa, no tanto porque el demonio ese que veía el futuro se lo dijo, sino porque su personaje se presta para ello y uno podría pensar que sería sangrienta y agónica, pero no fue así. Su muerte duele porque su personaje, además de ser manipulado y traicionado por una persona en la que él confiaba ciegamente, fue profanado por el demonio que más despreciaba con su vida, al punto que había hecho un contrato que le había dejado con un par de años de su vida solamente para poder matarlo, y todavía
tuvo que ser obligado a lastimar a las únicas dos personas que le quedaban en su vida, personas que consideraba sus hermanos pequeños, y podría seguir con Aki, pero loco, abarcó casi todo este punto. En serio, es espectacular su personaje, y claro que le pienso dedicar muchas más cosas a este tipo, y no quiero olvidarme del resto de personajes, porque hay quienes hicieron un eco tan grande y bien estructurado que aportan de buena manera un desarrollo anillado, donde lo que haga uno afecta directa o indirectamente al resto de personajes, como lo serían Riz para con Denji o Santa Claus, que este arco fue mega traumante, sin dudas el mejor que tiene Chainsaw Man y con diferencia marcada. No digo que el final sea malo, pero creo que crearon tanta expectación con Makima que esta misma se terminó desinflando un poco. Caso contrario con Denji, quien, para ser honesto, le tenía cero esperanzas y acabó siendo un protagonista espectacular con esa evolución sutil hasta tomar una de las decisiones más repulsivas con un giro de trama incluido. Sencillamente, Chainsaw Man. Personalmente creo que la distribución y el espacio que cada panel ofrece de forma visual es muy importante, pero por desgracia este apartado no suele ser tan aplaudido en el mundo del manga, más que limitarse a decir que diversas scans tienen un visual increíble o un dibujado tan detallado que será un dolor de cabeza cuando se vaya a adaptar al anime. Y si quiero hablar de esto es porque yo considero que un fuerte muy grande que tiene el manga por sobre cualquier adaptación animada es precisamente el peso narrativo y constructivo que tienen a la hora de presentar un personaje, una problemática y hasta transicionar limpiamente algo que sería primordial para completar algunos desarrollos. Por ponerles un ejemplo, la escena del niño de Japón, el cual solo quería pasar un rato de caridad con su padre y este le dice que su hermano es quien más le necesita en ese momento, es una escena que desde el dibujado del rostro te dice todo el contexto que tiene que afrontar, y esta escena tan solo te habla con acciones, pues su mismo hermanito es quien toma la iniciativa de acercársele, siguiendo sus pasos y mostrando un interés por no alejar a su hermano de su familia. Esta bella acción resulta tan humana que el hermano mayor decide aceptar su compañía, solo que lo manda a por unos guantes para que este no se resfríe, o de lo contrario él pagaría los platos rotos si se llegase a enfermar. Este momento fue construido de una forma tan simple y calmada que contrasta con el infierno que veníamos viendo. Yo en su momento agradecí tener algo de paz por fin, luego de aquel baño de sangre y carnicería que tuvo el anterior arco, porque Fujimoto de una te describe una relación familiar cotidiana, un pensar puberto y las inseguridades que trae consigo, hasta una aceptación de realidad que crea empatía pura, para luego hacer añicos esto en un parpadeo de manera explícita. Todos estos paneles donde se le da un espacio a cada personaje y que con su mero lenguaje corporal te dicen lo que están pensando, sintiendo y expresando al mismo tiempo es una de las razones por las que el manga tiene puntos sobre las adaptaciones. Todo este trabajo de Fujimoto es una clase maestra para personas que se quieren dedicar a esto, que no dudo que Yuki Tabata de Black Clover y Gigi de Jujutsu hagan lo mismo de manera más sutil, pero si hablamos en términos de espacio y volumen narrativo, Fujimoto está 1000 años adelantado. Muestra de esto son las mejores presentaciones de demonios que se dieron a lo largo de la saga. El demonio pistola tiene un equilibrio perfecto entre hype y concordancia, porque te muestra el cómo quedaron las ciudades donde estuvo y lo devastadora que fue su sola presencia para las personas, tanto que muchas de ellas se unieron sin más a los cazadores para matarlo en son de venganza, y lo que más brilló fue la concordancia con lo que Chainsaw Man había establecido directamente con los poderes de los demonios, que son proporcionales al temor que se les tenga a los objetos o situaciones dadas por la gente. Y esto del demonio pistola es increíble porque me da tanto contexto social y político como intrapersonal como el tema de Agi. Y cabe aclarar que en su respectivo arco me gustó que el autor pusiera los nombres de las personas que iban muriendo segundo a segundo. Sin embargo, queda una presentación que la pudo superar a mi punto de vista, tanto que esta escena puso de manera automática en mi cabeza un soundtrack de fondo con tintes de misticismo y terror psicológico cuando de a poco se van apagando las luces de manera abrupta, hasta que de un momento a otro se vuelven a prender. El ver el escenario donde se hallaban todos y la poca cordura que les quedaba siendo despedazada a causa del terror, lo cual solo alimentaba más y más el poder del demonio, volvieron esta escena en una auténtica pieza de arte. Todos estos paneles son, creo yo, uno de los picos
más altos de calidad que tiene Chainsaw Man cuando el demonio de la oscuridad apareció. Que si me preguntan, yo creo que el simbolismo de esta escena recae en el hecho de que los astronautas son quienes más miedo tienen de la oscuridad. Al menos lo digo porque no quiero sonar pretencioso con algo sacado de las nalgas, pero les juro que disfruté muchísimo este capítulo del demonio de la oscuridad y en general del arco de Santa Claus. Confío en que este manga tendrá una adaptación bien hecha, por algo llevan trabajando en ella desde hacía tiempo y creo que la espera sí valdrá la pena, porque algo refrescante que tiene Chainsaw Man es más que nada su forma tan directa de ser sin la necesidad de andarse contando rodeos como otros shonen que pretenden ser súper serios. No puedo imaginarme lo mucho que va a impactar este anime en el shonen moderno, porque creo que su manga habló por sí solo. Lo que sí espero es que tanto Mappa como la audiencia nueva sepan darle el valor que merece Chainsaw Man, porque muy a pesar de que no me gustase la manera en la que terminó de manera apresurada, le debemos reconocer que su paso por el manga era necesario para tener una nueva perspectiva de abordar los temas de misterio, espacio en paneles y la manera de mover a sus personajes sin que se pierda su mismo humor o seriedad. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter y en Instagram para estar más pendiente sobre el contenido que hago, ver uno que otro meme que comparto, saber sobre los próximos videos que saldrán, participar en dinámicas espontáneas y demás huevadas que hago relacionadas con este medio que tanto nos gusta. Yo me despido, no sin antes desearles que pasen un excelente día y como digo, comenten mis videos, suscríbanse y lo principal, disfrútenlos.